Jornada 6 de la Liga Española 2024-2025. Ter Stegen se lesiona gravemente de la rodilla y se pierde lo que resta de temporada. A 700 kilómetros de distancia, un polaco retirado del fútbol está disfrutando de su vida en Marbella sin saber que es el elegido para ocupar el hueco en la portería del Barça. Ese polaco es Wojciech Szczesny, guardameta de 34 años con una larga e importante trayectoria en el fútbol europeo. A su vez, un portero carismático y extravagante, capaz de ganar un Guante de Oro, pero también de ser excluido del equipo por fumar en las duchas, hasta de apostarse 100 euros con Messi en pleno partido. ¿Y quién imaginaba que este tío iba a pasar del retiro a ser todo un ídolo en el Barça en cuestión de meses? Por esto me puse a investigar su historia y he flipado. Szczesny pasó meses en el banquillo del Barça hasta tal punto de que muchos culés se preguntaban que para qué le habían fichado. Sus apariciones más destacadas fueron en los entrenamientos y en el vestuario del Real Madrid, cuando prendió un cigarro para celebrar la victoria por 0-4. Iñaki Peña mantuvo un gran nivel con la ausencia de Ter Stegen, mientras que Szczesny debía ponerse en forma tras su pequeño retiro en Marbella. Él mismo entendía que no jugara nada. No obstante, en el mes de enero el míster apostó por él como portero titular en la Copa. Parecía cuestión de un día, pero el polaco se instaló definitivamente en el 11 titular. Su inicio en la portería del Barça dejó muchas dudas y momentos memorables, pero a día de hoy se ha convertido en el talismán de Hansi Flick y ha batido un récord histórico en la portería blaugrana. Todo esto viene de la calidad y confianza que mostró a lo largo de su carrera, aunque también vivió muchos momentos surrealistas, muy surrealistas. Wojciech Szczesny es hijo de Maciej Szczesny, que fue portero profesional en el Legia de Varsovia. Sin embargo, el pequeño Wojtek decidió primero practicar bailes de salón, algo que él mismo dijo que le daba vergüenza admitirlo. Esto es de coña, la verdad. Más tarde comenzó a jugar al fútbol y se unió a las categorías inferiores del Legia de Varsovia, donde dejó muy buenas impresiones y le permitió entrenar con el primer equipo con tan solo 15 años. En 2006, Szczesny fichó por el Arsenal para unirse al equipo juvenil, lo que fue un gran salto en su carrera. No obstante, en 2006 sufrió un terrible accidente en el gimnasio, se rompió los dos brazos y tuvo que pasar meses recuperándose. Pero él, cada vez que le preguntaban por esto, dijo que un brazo se lo había roto en la guerra y otro por la mordedura de un tiburón. Una vez recuperado, Szczesny salió cedido al Brentford de la tercera división inglesa en busca de oportunidades. Aquel año fue importantísimo para él, ya que tuvo un rendimiento excepcional. Dejó auténticos paradones que los aficionados del Brentford guardarán en su memoria para siempre, y no estoy bromeando. En 2015 fue escogido por los aficionados el portero de la década en el club. Además, he investigado foros del equipo y lo tienen como un dios. De vuelta al Arsenal, Szczesny era teóricamente el tercer portero del equipo. Sin embargo, se acabó ganando el puesto de titular a mediados de la temporada 2010-2011. El polaco era de la confianza de Wenger, que veía en él un gran potencial. De hecho, terminaron renovándolo esa misma temporada. Curiosamente, Szczesny debutó en Champions contra el Barcelona en unos octavos de final, un partido que ganaron los Gunners, y ahí estaba celebrándolo por todo lo alto, aunque finalmente no pudieron pasar la eliminatoria. Como titular en el Arsenal con tan solo 21 años, Szczesny sorprendía con grandes actuaciones que lo colocaron como uno de los porteros más prometedores del mundo. Fue clave en muchos partidos con actuaciones de altísimo nivel. Los penaltis eran una de sus especialidades. Fijaros en este doble paradón que le hizo al Liverpool en Anfield, absolutamente espectacular. El Arsenal había encontrado su portero para el futuro. Además, Szczesny se ganó el corazón de los aficionados del Arsenal por su rendimiento, pero también por su personalidad. Era un tío extrovertido y muy particular. Él mismo decía que había que estar medio loco para ser portero, aunque esto le puede venir de familia. Su padre le pegó un puñetazo a un rival en un partido de la Recopa de Europa. Ese tío era Roberto Mancini, el exentrenador del City. Szczesny también se convirtió en portero titular de la selección polaca y realizó grandes actuaciones como contra Alemania en 2011 que todos los polacos recordarán. O eso creo. No obstante, Tec fue objeto de críticas por algunos errores que cometió. Cagadas curiosas, la verdad. Por lo que he visto, sí que tenía ciertos momentos de desconexión mental. Por ejemplo, se le criticó mucho en una eliminatoria de octavos de final de Champions ante el Bayern de Múnich. El portero dejó a su equipo con 10 en la primera parte, con 0-0 en el marcador. En la Eurocopa 2012 con Polonia también vio la roja en el primer partido, lo que complicó el camino de su selección en el campeonato. A pesar de estos fallos, Szczesny continuó siendo el número 1 de la portería del
del Arsenal y en 2014 ganó el Guante de Oro de la Premier League junto con Peter Cech. Dejó su portería a cero en 16 ocasiones. Nadie dudaba de su nivel, pero los errores le jugaron malas pasadas. En un partido de Premier League ante el Southampton, Szczesny tuvo una actuación muy desafortunada que lo terminó condenando. Salió señalado en los 2 goles del equipo rival y el Arsenal perdió por 2-0. Justo después del partido, fruto de la tensión, Cech decidió prender tremendo cigarro en una esquina del vestuario, donde según él nadie lo podía ver. Sin embargo, algún chivato se lo dijo a Wenger, su entrenador. Claro, el míster sabía que Szczesny fumaba, pero de ninguna manera lo permitía dentro del campo. Por esto mismo, el club multó al jugador con 20.000 libras y fue un caso bastante sonado en Inglaterra. A pesar de este incidente, Szczesny ganó la FA Cup de 2015 como portero titular, título con el que cerró su etapa en el Arsenal. Cech quería quedarse, pero el fichaje de Peter Cech por el Arsenal le empujó a salir cedido a la Roma. Un aficionado de los Gunners se despidió de él con un vídeo en YouTube sobre sus mayores cagadas en la portería del Arsenal. Este tío básicamente no le iba a echar de menos. Aunque por lo que he visto muchos ingleses le querían, muchos estaban a favor de Szczesny, pero su llegada a Italia resultó tan definitiva en su carrera que quizás sin esta etapa ahora mismo no estaría jugando en el Barça. Fue el salto de nivel. En la Roma se hizo rápidamente con un puesto de titular y dejó buenas sensaciones tanto en la portería como fuera de ella. Su manera de ser cautivó también a los aficionados italianos. De hecho, el club le hizo una serie en YouTube que se llamaba The Szczesny Show, donde entrevistó a otras grandes personalidades como Salah, Rudiger o Nainggolan. Szczesny decía que Nainggolan estaba todavía más loco que él. En su segunda temporada en la Roma rotó con Alisson Becker. El brasileño jugó la Copa y la Europa League mientras que Szczesny era el portero titular de la Serie A. Y precisamente en aquella Serie A la Roma alcanzó la mayor puntuación de su historia en Serie A. Hicieron 87 puntos con Szczesny como uno de los principales protagonistas. Fue el portero que más partidos dejó su puerta a cero y el que mejor porcentaje de paradas tuvo junto con Gianluigi Donnarumma. El guardameta mostró un nivel espectacular en sus 2 años en la Roma. Por esto mismo la Juventus lo eligió como heredero de Buffon, que iba a vivir su última temporada en el equipo. Una responsabilidad grande para Cech. Szczesny estuvo bajo la sombra de Buffon durante su primer año, pero aún así jugó 21 partidos y solo encajó 10 goles. Uno de ellos fue aquel penalti de Cristiano Ronaldo en la Champions. Sí, Szczesny fue el portero que salió a sustituir a Buffon cuando se volvió loco protestando el penalti. Con la salida de Buffon al Paris Saint-Germain, el polaco fue capitán general en la portería de la Juventus y su rendimiento fue más que notable. Fue nominado al premio Yashin como mejor portero del año en 2019. Buffon volvió a la Juventus, algo que Szczesny aprovechó para aprender todavía más de él y le debió dar buenos consejos porque Wojtek fue nombrado mejor portero de la Serie A en 2020. Por cierto, Buffon ya no le pudo quitar el sitio a Szczesny, de ahí la famosa frase que dijo el portero de que era el mejor portero de la historia por haber sentado a Alisson y a Gianluigi Buffon, en tono irónico obviamente. En la Juventus vivió sus mejores años deportivos a nivel individual y colectivo, se mostró más seguro bajo palos y minimizó sus errores. También se convirtió en un auténtico parapenaltis, detuvo hasta 9 penas máximas en su etapa en la Juve. Precisamente Szczesny fue una de las figuras del Mundial de Qatar gracias a esta cualidad. Primero realizó una intervención espectacular contra Arabia Saudí, detuvo el penalti y luego se levantó como un resorte para detener el rechace, una barbaridad. Y más tarde, en el partido contra Argentina, protagonizó uno de los momentos más icónicos de aquel mundial. El VAR estaba revisando una jugada por posible penalti de Szczesny a Messi. Mientras lo revisaban, Cech se jugó 100 euros con Leo a que no lo iban a señalar. Finalmente pitaron el penalti. Szczesny perdió la apuesta, pero consiguió parar el penalti, el segundo consecutivo en el mundial. Más tarde afirmó que no pagó los 100 euros porque Messi ya tenía suficiente dinero. A pesar de estar viviendo sus mejores años deportivos, Szczesny decidió poner fin a su carrera. Sentía que su cuerpo estaba preparado, pero que su corazón ya no estaba en el fútbol. Cech comenzó a disfrutar de su vida soñada en Marbella, disfrutando de su familia, comiendo pizzas y bebiendo cervezas. It was pizza until last week. It was beer until last week. La vida chill con la que siempre soñó. Sin embargo, de un momento a otro recibió la llamada del Fútbol Club Barcelona. Necesitaban sus servicios. El Barça es un equipo que Szczesny siempre había admirado por su estilo de juego, aunque jugando contra ellos se lesionó en 2 ocasiones. En aquel momento recibió la llamada de su amigo Lewandowski convenciéndolo para ir a Barcelona. Aunque no estaba muy convencido, su entorno le dijo que sería estúpido si no aceptara la oportunidad de ir al Barça. Y de la noche a la mañana pasó de la jubilación a ser portero del Barcelona.
Según contó el diario Sport, el día de su firma, Szczęsny llegó a Barcelona, pasó revisión médica y en lugar de ir a las oficinas del club para firmar cuanto antes, decidió quedarse a cenar en casa de su amigo Robert, mientras Deco lo esperaba impaciente en las oficinas para firmar. Y firmó, pero al día siguiente. Al principio, el guardameta polaco fue poniéndose a tono en los entrenamientos. Mientras Iñaki Peña estaba ofreciendo un gran rendimiento bajo palos, Szczęsny no jugó en todo el 2024. Finalmente, debutó en un partido de Copa del Rey ante el Barbastro. El polaco dijo que jamás esperó su debut con el Barça en un campo así. Más tarde fue el portero titular en la Supercopa de España y en las semifinales contra el Athletic tuvo muy buena actuación, realizó hasta 5 paradas. Sin embargo, en la final ante el Real Madrid salió más lento de la cuenta en una jugada y se llevó puesto a Mbappé, lo que le costó la cartulina roja, que por suerte para el Barça no influyó demasiado en el partido. Después de esto, Szczęsny volvió a ser suplente en Liga y todo el mundo pensaba que iba a volver a comer banquillo. Sin embargo, el míster apostó por él contra el Benfica en Champions. En este partido volvió a cagarla estrepitosamente, esta vez en 2 ocasiones. Primero se comió literalmente a Balde y dejó un gol en bandeja a los portugueses. Más tarde cometió un penalti. A pesar de esto, el Barça ganó aquel partido de locura por 4-5. Szczęsny afirmó que le estaba costando adaptarse a jugar con la defensa tan adelantada, porque en Italia no era lo normal. Yo he de decir que al principio, con las cagadas que tenía, digo, este tío está loco, en plan, ¿para qué han traído a este tío? Está fuera de forma, está lento, pero luego me cayó la boquita. Días más tarde, el míster apostó por él en Liga por primera vez. Y sí, también cometió un penalti, aunque tuvo suerte porque el VAR anuló la jugada. A partir de aquello, Szczęsny fue titular en todos los partidos hasta el momento. Flick lo nombró públicamente como el portero titular del Barça, que yo creo que siempre lo tuvo claro, pero quería darle un periodo de adaptación. Su partido más destacado hasta el momento es el de octavos ante el Benfica, en el que realizó hasta 8 paradas, un récord para un portero del Barça desde la temporada 2003-2004 en Champions League. Mucha gente afirmó que esta gran actuación fue gracias al humo de las bengalas de la grada del Benfica. La definición de Szczęsny es un tío chill de cojones, capaz de celebrar así una épica victoria ante el Atlético. Tiene hasta compasión por la grada rival. Tec se ha ganado al vestuario del Barça y a todos los culés por su forma de ser, y lo que parecía que llegaba como un parche puntual puede ser, quién sabe, un portero importante para el Barcelona, hasta tal punto de que el club está pensando renovarlo una temporada más. Y eso no es todo, sino que yo veo a muchos culés que están debatiendo si cuando vuelva Ter Stegen quién va a ser el portero titular. Ya ven al polaco muchos incluso por encima de Ter Stegen. No sé tú qué opinas de esto, déjamelo por los comentarios. Simplemente Wojtek Szczęsny, un portero que apaga los fuegos en los partidos, pero que los enciende fuera.